Antes de empezar, también vamos a hacer una oración. Una hermana querida, Patricia Sánchez, está cruzando una enfermedad terminal y nos unimos a su dolor junto con su familia. Es hermana de Janet González y pues nos ha conmovido su noticia, ¿no? Entonces creo que está en una etapa terminal y pues qué difícil es aceptar estos asuntos que no solo son delicados, sino de asumirlos, de sufrirlos. Pero podemos confiar en Dios. Vamos a hacer una oración por esta familia y luego empezamos con nuestro estudio de esta mañana, que emprendemos una serie sobre la carta del apóstol Pedro, la primera carta. Así que vamos a orar primeramente. Amado Padre, gracias por tu fidelidad. Y en este momento, Señor, sabiendo que el don de la vida viene de tu mano, nos unimos al dolor de nuestra hermana Patricia Sánchez, que está sufriendo un cáncer, y el dolor que ello trae a toda la familia. Señor, estas cosas que nos suceden, qué difícil, qué dolorosas, pero Señor, venimos ante ti confiando en que tú eres el Dios que en tu buena voluntad se puede sobrellevar con esperanza. Y me cuesta, Señor, cómo orar por esta situación, pero quiero pedirte tu consuelo. Quiero pedirte, Señor, que tu fe esté firme en el corazón de Patricia y de toda su familia, de su hijo Marcos y el resto de sus hermanas, de su esposo, Señor. Asumir todo esto, que lo hagan con mucha esperanza. Saber que en ti también, a pesar de, encontramos consuelo, un gran consuelo, Señor. No entendemos todas las cosas, pero vivir en este mundo caído son cosas por las que toca cruzar. Y Señor, pues una vez más rogamos tu misericordia para con todas esta familia y tu gracia, Señor, les acompañe tu presencia. Y Señor, gracias porque has dado esperanza. Si no tuviéramos esa esperanza viva, como dice Pedro, ¿qué sería de nosotros, Señor? Así que te rogamos por consuelo y paz, y también por el mensaje de esta mañana que vamos a escuchar a través de tu buena palabra, la Escritura. Nos ponemos en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, amén. Bueno, esta es la noticia para la iglesia de esta congregación, Columna de Verdad, que vamos a estudiar la primera carta llamada o del apóstol Pedro, y va a ser más que interesante, un lindo tiempo para no solo aprender, sino para que el Señor afirme también su fe en nosotros, afirme y nos haga como Él desee que su pueblo quiera que sea. Entonces, queridos hermanos, yo les pido que estén leyendo esta preciosa carta primera de Pedro durante todos estos, no sé cuántos meses en realidad, tal vez 4 meses nos dure. Así que hoy voy a hacer una introducción general sobre lo que vamos a ir viendo, algunos aspectos que hay que considerar, y vamos a empezar entonces. ¿Qué les parece? Tenga usted lista entonces la primera carta del apóstol Pedro, porque así es como la conocemos, y ya vamos a ir viendo todos estos detalles de su importancia, de autoría, de destinatarios, propósito, fecha y todo lo demás. Creo que ojalá se avance a ver muy bien. Quise empezar con la importancia de esta carta del Nuevo Testamento, que es una obra de mucha relevancia para el pueblo cristiano, no solo por su carácter teológico, sino también por la forma práctica de llevar la vida cristiana. En primer lugar, entonces,
Esta carta es un ejemplo de cómo la iglesia en sus inicios, cómo la iglesia naciente, algunos le llaman la iglesia primitiva, aplicaba las enseñanzas de Jesús y también las enseñanzas del Antiguo Testamento a las preocupaciones y a la vez a las necesidades de su momento, de sus circunstancias. Entonces, esta carta llega a ser un modelo para la iglesia actual de ahora de cómo debemos acercarnos a las escrituras y aplicar para nuestra vida en nuestro tiempo actual. Esa es una de la gran importancia que tiene esta carta. Uno puede ver al apóstol Pedro tomando imágenes del Antiguo Testamento y aplicándolos a quienes él les está dirigiendo. Así que hay bellas imágenes y usted se va a ir dando cuenta en la medida que va leyendo la escritura. Nos habla de que la iglesia ha sido llamada a ser, es el nuevo templo, se fija. Y luego habla de un nuevo sacerdocio, y que es la iglesia, piedras vivas, dice Pedro. Y también de un nuevo pacto que la iglesia ha llegado a tener con nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, esta carta contiene una perspectiva muy práctica sobre el estilo de vida cristiana que debemos llevar, y mucho más en una era en la que ya no es claro cómo se debe o qué es ser cristiano, en una era en que no sabemos, dice mucha gente, qué queremos decir por vivir de manera o de forma cristiana. Entonces, tiene una buena perspectiva sobre la vida práctica, la vida auténtica, la vida cristiana. Y esa es lo que vamos a ir viendo. A continuación vamos a ver sobre el autor. El autor reclama ser el apóstol Pedro. Pedro, sí, el mismo Pedro que usted ha leído y ha escuchado en sin número de mensajes. En el primer versículo del capítulo 1 dice Pedro, y luego añade apóstol de Jesucristo. Entonces es el apóstol Pedro, que antes de llegar a ser apóstol, este hombre era un discípulo de Juan el Bautista. Juan el Bautista le dirigió para que luego llegue a ser un seguidor o un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, originario de Betsaida. Luego fue a vivir en Capernaum, una ciudad marítima. Y podemos tener o traer a la mente varias imágenes del apóstol Pedro en el tiempo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Puse ahí dos detalles: apóstol de Jesucristo, que dice en el capítulo 5, versículo 1, capítulo 1, versículo 1, y en el capítulo 5, 1, él habla de que es testigo de los padecimientos de Cristo. Así dice el capítulo 5: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano con ellos, y testigo de los padecimientos de la gloria de Cristo. Así que fíjese, entonces un apóstol obviamente pues fue testigo desde que Jesús inició su ministerio hasta su resurrección, y el apóstol estuvo presente en todo este tiempo. Así que cómo no ser testigo especialmente de los padecimientos de Cristo. Y este autor, apóstol Pedro, pensando un poquito, hay varias imágenes de él. Por ejemplo, no sé si se avanza a ver, bueno, ya sabemos que no nos coge por la luz tan las imágenes, pero ahí la primera que me recuerdo es el apóstol cuando llegó a ser un seguidor de Jesús y estuvo pescando y no había pescado nada, y Jesús le dijo un consejo, le dijo, bueno, fue un mandato, le digo, boga mar adentro y echad vuestras redes. Y fue la mayor pesca que Pedro haya experimentado, y cayó de rodillas ante Jesús diciendo, Señor, apártate de mí que soy hombre pecador. Y Jesús le dijo, no temas, desde hoy serás pescador de hombres. Y dejándolo todo, le siguió junto con sus compañeros. Y pues esas grandes declaraciones que él las hizo con respecto a la persona de Jesús, ¿no? Le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y también dijo, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y estuvo presente en varios momentos especiales en la vida de Jesús cuando él fue transfigurado. Ahí estuvo también el apóstol Pedro. Al final, también cuando sabemos esa historia, que él fue el que negó 3 veces, pero
con mucho arrepentimiento, en lloros, se lamentaba, ¿verdad? Y luego Jesús le consoló diciéndole: ¿me amas, Pedro? Claro que sí, Jesús. Y 3 veces le dijo lo mismo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y él dijo: tú lo sabes todo, Señor. Así que restauró a este hombre y le dijo que no se olvide de sus hermanos para que les cuide y les proteja. Así que llegó a ser un gran líder, así, y estuvo presente en la ascensión de nuestro Señor Jesús hacia su trono. Entonces, eso en cuanto al autor. La iglesia naciente reconocía que en verdad el apóstol Pedro era el autor de esta carta, y al analizar esta epístola o leerla, ellos vieron que llevaba la huella del Espíritu Santo, así que luego le incluyeron entre los documentos que serían el canon de fe, y tenemos aquí en el Nuevo Testamento esta carta preciosa. Y hoy la iglesia sigue confirmando que el apóstol Pedro es su autor. La fecha, hay una aproximación. La fecha que fue escrita esta carta se estima aproximadamente desde el 62 al 64 después de Jesucristo. Posiblemente la escribió desde Roma. Todos estos detalles luego lo iremos viendo. Vayamos avanzando. Tenemos un contexto histórico. ¿Qué sucedió en estos tiempos por la cual el apóstol Pedro tuvo que escribir urgentemente esta carta? Esta carta fue escrita en el tiempo del emperador romano Nerón. El gran incendio de Roma que él mismo ocasionó mucha persecución en contra de los cristianos de esa gran ciudad, y donde fueron torturados, asesinados por su fe, y después en varias ocasiones la persecución se extendió a otros lugares del imperio, es decir, por todo el mundo mediterráneo. En este caso, eso también iremos viendo. Hoy el actual Turquía, todo ese sector se extendió, es la persecución a los cristianos. Así que hubo mucha presión por parte de la sociedad greco-romana. Quisiera que conmigo, aunque creo que no anoté aquí, vayamos viendo en el capítulo 2, rapidito, versículo 12, y dice el apóstol Pedro: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre quienes, entre los gentiles, es decir, entre el mundo de la sociedad greco-romana, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios. ¿Qué es lo que ellos murmuraban acerca de los cristianos que estaban en todo este sector de Asia Menor, en todo el sector del mundo del Mediterráneo? ¿Qué es lo que decían? Murmuraban diciendo que eran malhechores. Ahora, para el mundo romano, los cristianos eran los ateos de la época, lo contrario de ahora. Los cristianos eran los ateos porque ellos no dedicaban ningún culto a los dioses de su tiempo. Así que ellos eran los ateos, y ahí están las burlas. Y también cuando dice aquí de malhechores, quisiera que lea el capítulo 3, 16, dice lo mismo prácticamente. Dice: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, otra vez reitera el apóstol Pedro de cómo eran tenidos por esta sociedad los cristianos en estos lugares. Eran vistos como malhechores. ¿Y saben cómo más dentro de este mundo para ellos, el malhechor? Había un detalle. Los cristianos celebraban la Santa Cena, y la Santa Cena era comer y beber, o sea, beber la sangre de Cristo y comer el cuerpo de Cristo. Y cuando ellos escuchaban este concepto, lo que ellos pensaban de los cristianos eran que eran caníbales. Sí, así literal, como suena. Caníbales, ahí están, ellos que comen, que beben la sangre, dice, y comen el cuerpo de Cristo. Y también los cristianos eran tenidos como inmorales, porque se decían unos a otros hermana, y se daban un beso especial, y decían: ahí todos son, ya puede usted imaginar. Entonces así es como ellos murmuraban.
veamos un versículo más, versículo 16 del capítulo 4, dice: porque si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Entonces así va resumiendo el apóstol Pedro, de cómo estas pequeñas iglesias en Asia Menor, estos hermanos eran tenidos por esta sociedad de aquel tiempo como malhechores, de quienes se burlaban, había mucha murmuración, pensando mal, y obviamente la presión fue más intensa, hasta que explotó la persecución por todo el mundo mediterráneo. Así que más o menos para tener una idea. Este es el contexto histórico. Entonces, para que ustedes, esto lo pueden comprobar si ustedes tienen una Biblia por ejemplo, la Diario Vivir es una Biblia de estudio. Ahí hay buena información de todos estos temas que estamos tratando ahora. Los destinatarios. Pedro escribe tanto a personas judías como a gentiles en su mayoría. ¿Quiénes eran mayoría aquí? Los gentiles. Pero también esta iglesia tenían hermanos judíos. Por los conceptos como Pedro va abordando, las imágenes que toma del Antiguo Testamento y a la vez que estaba mencionando a que estos hermanos, pues en medio de esta sociedad gentil, tenía que soportar, y la iglesia era entonces un cuerpo de judíos y en su mayoría gentiles. Estos hermanos estaban esparcidos por toda Asia Menor. Así es como nos dice la Escritura. Solo por un dato, ¿no? El primer versículo del capítulo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Estas 5 provincias que componían pues todo lo que conocemos como Asia Menor, hoy gran parte conocida como la actual Turquía. Entonces, estos son los hermanos que están esparcidos por este lugar. Pero en realidad el apóstol Pedro se dirige a todos los creyentes en cualquier lugar. Si usted ve el capítulo, creo que tengo escrito ahí, ¿no? El capítulo 5, versículo 9. Ahí hay un detalle especial. Dice lo siguiente: dice, hablando de la maldad que hay que resistir, que viene del enemigo, del diablo, que estemos firmes, ¿no?, en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. ¿En dónde? En todo el mundo. Así que es una carta general para todo el mundo. En el 5:14, un poquito más adelante, dice: saludos unos a otros con ósculos de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Es como que Pedro dijera: esta carta va dirigida a todos los hermanos en todo el mundo, va dirigida a todos los que están en Jesucristo. ¿Y quiénes están en Jesucristo? Y ahí era gentiles y judíos. Entonces tenemos claro, así que la primera carta de Pedro es una carta de índole general para cristianos en toda época y situaciones, especialmente de sufrimiento, de persecución. Entonces ya vamos avanzando, tenemos ahí los destinatarios. Vamos con un poquito sobre el propósito de esta carta. Vamos a leer el capítulo 5, versículo 12. Es el versículo que resume en esencia el propósito por el cual el apóstol Pedro escribió. El 5:12. ¿Qué es lo que dice este versículo? Lo expresa el mismo apóstol Pablo de la siguiente manera. Dice: os escribo, por conducto de Silvano. Bueno, aquí también nos da un detalle de que el apóstol Pedro pues escribió por medio de este hermano que era un escriba. Dice: a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. Ahí. Entonces Silvano fue una pieza importante en la redacción de esta carta dictada por el apóstol Pedro. Pero lo que aquí importa es esto también: os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Entonces aquí vemos el propósito por la cual el apóstol tuvo en mente y escribió. Pedro da testimonio de la verdadera gracia de Dios y exhorta a los hermanos a perseverar y ser pacientes al sufrir
por Cristo las injusticias del hombre incrédulo. Es lo que está diciendo. Y les anima a enfrentar también las injusticias de la vida con la esperanza divina, con esperanza divina. Entonces, el propósito por el cual escribe el apóstol Pedro se resume en este versículo, hablando de esta gracia, y dice: os amonesto, les llamo la atención, les animo a que estén firmes. Y también dice: les testifico de esta verdadera gracia, la gracia de la salvación, la gracia que nos sostiene en los momentos más difíciles de la vida, la gracia para entender la revelación de Dios. Todo depende de la gracia. Así que Pedro está resumiéndonos sobre el propósito en este versículo por el cual él escribió esta linda carta. Entonces, a través de su vida, Pedro sufrió la persecución. Si diéramos una breve lectura a los primeros capítulos del libro de Hechos hasta el capítulo 10, vemos a Pedro ya experimentar persecución, en este caso por los mismos judíos, por la misma nación judía. En algunas ocasiones él fue advertido y dijo: no hables o no prediques en el nombre de ese Jesús. Y él dijo: ¿qué es más importante? ¿Obedeceremos a los hombres antes que a Dios? Y así salió él triunfante en cuanto a la persecución. Así que sufrió la persecución, y Jesús mismo profetizó de que Pedro sufriría una muerte cruel. Y eso lo encontramos en el Evangelio de Juan, al final de este Evangelio. El emperador romano Nerón ordenó que Pedro fuera crucificado realmente. Y este apóstol se sintió indigno de que fuese crucificado como el Señor Jesús. Así que él pidió a Nerón que le crucificara con sus piernas hacia arriba y el resto del cuerpo hacia abajo. Así que Nerón estuvo de acuerdo y lo crucificó al revés. Con una gran ola, la persecución quería conquistar los corazones de los cristianos, y Pedro entendió que era una prueba de fe. Entonces, este mismo apóstol de primera mano, que experimentaba ya el sufrimiento, anima a otros hermanos que también están experimentando persecución o sufrimiento, y para que puedan soportarlo de la manera en como corresponde como hijos de Dios. Qué lindo es dar palabras de ánimo, dar consejos cuando uno mismo las vive. ¿Verdad que es así? Esos tienen peso. Así que el mismo apóstol de primera mano vivió la persecución, y él os anima a los hermanos que están por causa de Cristo siendo perseguidos. Así que en esta carta él apunta al buen propósito de estas pruebas, así lo llamo. Por ejemplo, acompáñeme al capítulo 4, versículo 12, y él cómo mira las pruebas, cómo mira las persecuciones, cómo mira en sí las pruebas. Y él los dice de esta manera: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No tengan ninguna sorpresa. Esto es muchas veces necesario, comienza a decirlo, y les ayuda a enfrentarlas. Así que hablando de estas pruebas, me confundo mucho con Pedro. Él dice que las pruebas de la vida purificarán nuestra fe. Ahí tenemos un breve comentario. Y que las pruebas también deben ser esperadas. Usted no piense que ser cristiano será vivir en un jardín todo florecido siempre. Habrá momentos tan difíciles, así que deben ser las pruebas esperadas. Todas ellas, es decir, estas pruebas, debe resultar un profundo gozo en la vida del creyente, en el cristiano, al contemplar su participación como un privilegio, ¿no?, de participar en los mismos padecimientos de Cristo, y deben ser sobrellevadas con paciencia, mostrando el carácter de Cristo. Por varias ocasiones el apóstol Pedro dice: así como Cristo, que cuando le maldecían él no hacía lo mismo, y en su boca no se encontró engaño, así ustedes también, siendo pacientes y al igual que Jesús,
deben responder como es su carácter, así sea con ustedes también el mismo carácter cristiano. Es lo que dice el apóstol Pedro. Muy bien, entonces tenemos ahí un poquito sobre el propósito que conlleva en esta carta que vamos a ir estudiando. El tema principal. Bueno, en realidad para mí el tema principal aquí tiene que ver con la gracia, tal como leímos en el capítulo 5, el versículo 12, que decía: les amonesto y les testifico que esta es la verdadera gracia de Dios. Es decir, lo que ustedes están viviendo no las extrañe y no piensen que Dios se ha olvidado de ustedes. Es por gracia que Dios les permite aún vivir lo que están experimentando. Así que tiene que ver con la gracia, pero por la constante uso de la palabra sufrimiento que ocupa el apóstol Pedro, puse el tema, como ya se ha mencionado antes, sobre el tema de sufrir con paciencia la persecución que viene a consecuencia de ser cristiano fiel en una sociedad incrédula. En cada capítulo de los 5, porque son 5 capítulos, es tratado este tema de sufrir por Cristo pacientemente. La verdad, mis queridos hermanos, la verdad es que una iglesia fiel siempre sufrirá. Siempre sufrirá. Jesús ya lo dijo, lo confirma también el apóstol Pablo. Vamos a leer lo que dijo Jesús. Creo que sí está aquí. Ok, fíjese lo que dice. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Se acabó. Muy claro, directo. No se trata de que Jesús es crudo, sino que esa es la realidad, la cual él vivió, experimentó, y de hecho será también con sus seguidores. Y él dijo: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. ¿Y qué es lo que dijo el apóstol Pablo en este caso, en 2 Timoteo 3:12? Pablo dijo: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Viva usted piadosamente donde se encuentra y verá que usted es un verdadero cristiano. Empezando por las burlas, empezando por los chistes, empezando por dar las espaldas y no tomarnos en cuenta. Y va aumentando en la medida que uno, como dice el apóstol Pablo, todos los que quieren vivir piadosamente, santamente, íntegramente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Y finalmente el apóstol Pedro en la misma carta que estamos hoy analizando, capítulo 2, dice el versículo 21: pues para esto fuisteis llamados. Escuchará para qué hemos sido llamados. Es decir, claro, Pedro dice para experimentar salvación, pero aquí también dice: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Luego dice: dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahora, esto no significa que intencionalmente yo voy a buscar el sufrimiento para decir yo sí estoy siguiendo a Jesús. No, que el vivir como corresponde, seguidores de Jesús, por manera natural nos va a llevar a experimentar el maltrato o este tipo de sufrimientos por causa de una sociedad que no conoce a Jesús, que vive en su incredulidad y que no considera que es relevante la palabra del Señor. Así que fíjese, tan clarito, ¿no? Entonces, leamos una vez más. Pues para esto fuisteis llamados, columna de verdad, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y hasta ahí. Entonces aquí tenemos ya el tema. El tema es, en una sola palabra resumida, sufrimiento.
aunque les dije que tiene que ver con la gracia. Es decir, en la gracia de Dios nos permite sufrir. Y constantemente Pedro nos está hablando en cada capítulo sobre cómo enfrentar el sufrimiento. Hay algunas palabras claves que tal vez es importante, así que usted puede anotarlas. Fíjese aquí, la palabra sufrimiento se ocupa 16 veces, 6 veces con respecto a Cristo, a nuestro Señor Jesús, y 10 veces con respecto a los creyentes, a la iglesia. La palabra gracia, que es muy importante, aparece 8 veces, y también la palabra esperanza 4 veces. Así que fíjese, ahí tenemos ya un buen dato para que nos ayude en la lectura de esta linda carta. Y también para animarles a ustedes, mis queridos hermanos, hay un breve bosquejo para guiarse. Lo pusimos ahí. Hay otros más que usted puede encontrar en otras Biblias de estudio, pero esta es fácil de memorizar. Ahí tenemos una introducción, capítulo 1, versículo 1, 2. Luego el tema de la salvación. Estas son las temáticas que se van abordando. Capítulo 1, del versículo 3 al 12, lo cual yo en las próximas domingos que Dios nos permita, voy a ir hablando sobre todo este capítulo primero. Luego tenemos sobre el tema de la santidad. Capítulo 1 continúa desde el versículo 13 al capítulo 2, versículo 3. Sobre el tema de la elección o predestinación, capítulo 2 del 4 al 10. Tenemos aquí también luego sobre la sumisión, someternos a las autoridades, el vivir cristiano, o en el tema del matrimonio, de la familia cristiana, y obviamente sobre el sufrimiento tenemos ya después en el capítulo 3, versículo 13 hasta el capítulo 4, verso 19, y luego una conclusión en el capítulo 5. Esto en forma de introducción que a usted le ayude más o menos cuando esté leyendo esta carta, pues usted tenga en mente para ayudarnos en la lectura, ¿verdad? Muy bien. Hasta ahí, ¿qué les parece? Ahora, esta carta la vamos a ir abordando entre el cuerpo pastoral, el pastor Clever, el pastor Domingo, así que ellos tienen la parte más difícil, a mí me tocó fácil. Va a hablar sobre la elección y va a hablar sobre pasajes difíciles, ya me libré. Es una broma. Y estemos orando, ustedes ayuden en su oración para poder dedicar todo el tiempo necesario para el estudio de esta carta y con claridad, con sencillez poder compartir con ustedes. Nos vamos a despedir con este versículo tan profundo que elabora el apóstol Pedro en el capítulo 5, 10, y este es el versículo clave. Otros autores dicen el versículo clave es el capítulo 1, versículo 7. Puede ser que sí, y otros dicen no, puede ser el capítulo 4, versículo 12, puede ser que sí, pero vamos a leer nosotros en esta ocasión capítulo 5, versículo 10. Qué manera de abordar el apóstol Pedro sobre todo lo que él habló y cómo lo resume maravillosamente. El 5:10, mire lo que dice. Dice así el apóstol Pedro: mas el Dios de toda gracia, otra vez la gracia, ¿no?, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, porque no es para siempre, un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué nos quiere decir este texto para la iglesia? Que no todo dura para siempre, y especialmente los momentos difíciles de la vida, pero que empieza con un llamado. Dice: el Dios de toda gracia, ese Padre eterno en cómo Él inicia la carta, bendiciendo su nombre. Ese Dios Padre eterno nos ha llamado, dice, a su gloria eterna en Jesucristo. Solo a través de su Hijo amado Jesús estamos seguros y tenemos, dice, o somos participantes
de esa gloria eterna. Jesús está en su trono. Él ya pasó el sufrimiento, pasó la humillación, pero luego Dios le vindicó a su Padre y le puso en un trono, y ahora está ahí en su gloria. Y Él dice, esta misma gloria nos espera a nosotros. Y por eso luego dice en lo que conlleva el versículo: después que hayáis pasado un poquito de tiempo, un poco de tiempo, ese sufrimiento que es difícil, pero corto, no se compara con la gloria eterna que nos espera. Es lo que está diciendo Pedro. Y eso debe fortalecernos. Por eso es que luego él aborda y dice: y él mismo, este Dios que en su gracia y que ya nos ha dado en Jesucristo esa gloria eterna que nos espera, y en ese momento en su gracia que nos permite por poco tiempo sufrir, él mismo está involucrado con su amor profundo en que a través de ello nos perfeccionará. Y luego dice, nos afirmará. Nuestra fe será tan sólida que venga lo que venga, nada nos hará dudar. Y también nos fortalecerá, porque dice, afirme y fortalezca y establezca. Qué linda manera de alentarnos esta carta para llevar la vida cristiana en nuestro tiempo actual. Así que, mis hermanos, el Señor nos dice: lo que tú estés viviendo, sin importar el tiempo que dure, puede ser corto, como dice el apóstol, recuerda que Él te ha llamado a una gloria eterna. Eso te espera, pero mientras tanto, anímate, porque este Dios de gracia te va a perfeccionar, te va a afirmar, te va a fortalecer y establecer. Así nos despedimos en esta mañana con estas palabras de ánimo y de esperanza. Oremos. Ay, Padre eterno, Señor Jesús, quisiera yo poder alentar de esta manera a mis hermanos, pero este es tu trabajo, Señor. Tú lo haces bien. Y si nos permites vivir momentos difíciles, sobre todo de persecución o de aflicción, sabemos que vamos a ser perfeccionados, afirmados, muy fortalecidos, y a la vez una certeza de estar estables en tu gracia. Padre, bendice a la iglesia. De hecho ya lo has hecho, lo has iniciado ya con esta carta que vamos a estudiar. Y Señor, bendecimos tu nombre como lo hizo el apóstol Pedro. Bendito seas tú, Padre lleno de gracia. Guárdanos en el resto de esta semana que viene y ayúdanos a que todo lo que tú nos vayas enseñando quede muy grabado, Señor, muy grabado en nuestros corazones, y que nos ayude a vivir toda circunstancia que nos toque vivir. Gracias, Padre, por la iglesia. Gracias por tu carta. Gracias que usaste a este hombre sencillo de profesión, pescador, pero que tú le volviste un apóstol y que experimentó tu amor, Señor, y aún en medio del sufrimiento, qué manera de ser fiel e inspirador para nuestra vida. Señor, bendecimos tu nombre por todo ello en Cristo Jesús. Amén. Amén.